Súper. Entonces, ¿sí? Sí, estamos listos, se supone. Abrir carpeta, presentar como diapositivas, ya. Sobre entonces, el día de hoy, bueno, la última charla del día de hoy va a ser como sobre BQE, ¿cierto? Que no sé si mañana vieron de que, bueno, durante toda esta semana hemos visto de que existen como algoritmos variacionales, ¿cierto? Que nos puede servir para resolver ciertos problemas de optimización. En este caso en concreto, vamos a verlo cómo se puede utilizar en química cuántica. ¿Ya? Súper, entonces, voy a sacar eso ahí. Seguido de un taller también sobre cómo realizar esta simulación y cómo encontrar como el mínimo de energía en una molécula y así. ¿Ya? Entonces, primero que nada, bueno, esto es como algo que ya han visto toda la charla, ¿cierto? Pero básicamente, ¿qué es la computación cuántica? ¿Ya? En los años, o a principios del siglo XX, ¿cierto? Empezó esto de que la naturaleza no sigue como las reglas que se seguían desde la mecánica clásica, ¿cierto? Y empezaron a ver distintos postulados como la mecánica cuántica, ¿cierto? El principio de superposición, etcétera, etcétera. Entonces, fue gracias al estudio y al entendimiento de la mecánica cuántica de que se consiguió la primera revolución cuántica, ¿ya? Y ellos tuvimos como láser, luego tuvimos el LHC, ¿cierto? Al entender como los spins, ¿cierto? Encontramos cómo ver imágenes de alta resolución en cuerpos humanos, ¿cierto? Los transistores, que gracias al estudio de física del sólido pudimos saber cómo meter mucho poder computacional en cosas muy chiquitas, ¿ya? Y un largo etcétera. Después, bueno, este es como un ejemplo que siempre utilizan en computación cuántica, pero ¿por qué computación cuántica? Es porque uno de las grandes motivaciones es que cada vez se han estado haciendo más y más pequeños los transistores, o la cantidad de transistores que están en los chips, ¿ya? Y, bueno, esto se llama como ley de Moore, pero es solamente una observación de que aquí dice que los transistores por empaque en una escala logarítmica es lineal, entonces como que crece exponencialmente y se duplica cada año, ¿ya? Y obviamente no podemos llegar hasta el infinito y condensar tantos transistores del tamaño de un átomo en un solo chip, ¿cierto? Por lo que ahí empieza a surgir por qué necesitamos la computación cuántica para atacar estos problemas, ¿ya? Y bueno, después de esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Que existen los flits y los qubits, que lo importantísimo acá es que los qubits pueden estar en una superposición de ceros signos, ¿ya? Y una de las ventajas que tiene esto de que los qubits tengan un espacio de superposición, ¿cierto? Es que concretamente viven en un espacio complejo C2, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vivan en un espacio que es exponencial, ¿cierto? Que es de tamaño C2, significa que nos permite mapear problemas que son en un principio cuánticos a otro tipo de problemas que también son cuánticos, ¿ya? Sin tener ese coste tan grande computacional, por así decirlo. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos la molécula de cafeína, ¿cierto? Que tenemos 8, 10, 4, 2, ¿cierto? Eso sería 24 átomos que tendríamos que analizar, ¿cierto? Entonces, si quisiéramos hacer o modelar esta molécula que es relativamente sencilla, ¿cierto? Todas las tomas que son físicos insanos, deberíamos que tener un poder computacional de 2 a la 24. Eso ya es como 3 billones de órdenes de magnitud. Entonces, en esencia, esto tiene como motivado por lo que decía Feynman de que para poder simular la naturaleza que es cuántica, necesitamos simular los computadores que son cuánticos, ¿ya? Y bueno, resolver este problema con computación cuántica hace que la complejidad de este problema, que inicialmente es NP-hard, pase a ser P, ¿ya? Que lo podemos resolver en un tiempo polinomial, ¿ya? Y bueno, ahora han escuchado buenas maravillas de la computación cuántica, pero también tiene desventajas, ¿cierto? La primera y la que más hay que aterrizarlo es que actualmente las computadoras son ruidosas y son de escala intermedia, ¿ok? Es decir, los tiempos de coherencia todavía no son los ideales, ¿cierto? Tenemos que jugar entre
el largo del circuito y ver de que las compuertas efectivamente se pueden ejercer en ese instante, ¿cierto? Y también de que no tenemos suficientes qubits, ¿ya? De hecho, si se meten como IBM, como las computadoras cuánticas que podemos utilizar ahora, son como del orden de 100, 200, hay algunos átomos fríos que alcanzan los 600 qubits, pero de ahí a que todo funcione es como, falta mucho todavía. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos sacar provecho a las computadoras cuánticas de ahora? Vamos a hacer algo que generalmente se hace en computación cuántica, que es utilizar algoritmos híbridos, ¿ya? Es decir, que una parte la vamos a utilizar o vamos a realizar en la computación, en la computadora cuántica, y la otra parte en la computadora clásica, ¿ya? Todo esto para poder combinar lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? El mundo clásico y el mundo cuántico. Y con ello aparece el Variational Quantum Agent Solver, que es el VQI, que es un algoritmo muy sencillo. Básicamente lo que tienen que hacer es tomar una función de prueba, ¿cierto? Como un hamiltoniano, y ahí inicializar, a ver, ¿cómo decirlo? Ustedes tienen un hamiltoniano, ¿cierto? Ese hamiltoniano les puede modelar cualquier cosa, puede modelar un sistema fermiónico, un sistema bosónico, pueden traducir ciertos problemas de optimización a un hamiltoniano, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y una vez que tienen el hamiltoniano, necesitan tener una función de prueba, un ANSYS. ¿Para qué? Para que al momento de braquetear, ¿cierto? O de calcular el valor de expectación de la energía, les quede en función de esta función de prueba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que la energía les va a quedar en función de la parametrización que ustedes utilizan en su función de prueba. ¿Ok? Y debido a esto, como la energía va a ser función de unos parámetros que nosotros tenemos, nosotros podemos escoger o podemos optimizar para que estos parámetros minimicen la energía. ¿Ya? Y esto se puede hacer debido a que, como el hamiltoniano es un operador que está acotado por abajo, ¿cierto? Es decir, siempre va a haber energía mínima, pero no necesariamente energía máxima, como una cota superior hacia arriba. Siempre podemos garantizar que existe un mínimo. Siempre. ¿Ya? Y la idea de todo esto es hacer que iteración, hasta que converja. Hasta que encontremos como un mínimo local o un mínimo global. ¿Ya? Y eso, básicamente, ese es como el algoritmo. Y aquí, para poder utilizarlo a química cuántica, es relativamente sencillo. ¿Ya? Primero, vamos a partir con la aproximación de Born-Oppenheimer. Que básicamente lo que nos dice eso es que el hamiltoniano total va a ser igual a la suma de los términos independientes de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si consideran una molécula, por ejemplo, de N2, ¿cierto? Que básicamente es como un palito con dos átomos, ¿cierto? Este puede rotar, ¿cierto? Puede vibrar, puede trasladarse, ¿cierto? También tiene interacciones electrónicas, que son los que permean toda esta nube de probabilidad, ¿cierto? De densidad, y son los que generan los enlaces. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver cuál es la configuración de la estructura electrónica que minimiza la energía. ¿Ya? Esa es la base de lo que nosotros vamos a utilizar en VQI. ¿Ya? Porque si encontramos la configuración de menor energía dentro de nuestra función de onda, nosotros estaremos encontrando el ground state de nuestra onda, que es donde vive principalmente. ¿Ya? Súper. Entonces, ya. Y acá, el término de estructura electrónica, nosotros lo podemos descomponer. ¿Ya? Lo descomponemos en el término que es cinético para los núcleos, el término que es cinético para los electrones, y las distintas interacciones de Coulomb o interacciones electrónicas que existen entre nuestros sistemas. ¿Ya? Y ahí están las interacciones electrón-neutrón, electrón-electrón y neutrón-neutrón. O sea, perdón, núcleo-núcleo. ¿Ya? Y bueno, ahora, antes de empezar a atacar todo esto, vamos a hacer una última aproximación, que es básicamente de que el núcleo está quieto. ¿Ya? Y eso podemos aproximarlo porque como la masa del núcleo es mucho más masiva que la de los electrones, entonces diríamos que el término de energía cinética va a ser cero,
y el término de interacción de Coulomb entre los núcleos también va a ser cero. ¿Ya? Básicamente decimos que están quietos y que el efecto eléctrico de los átomos va a ser como un campo eléctrico externo. ¿Ya? Y en el fondo se traduce como un offset, porque como no cambia, va a ser una función constante. Súper. Ahora, ¿qué pasa si expandimos todos los términos que teníamos anteriormente? Nos va a quedar esta joyita de acá, ¿de acuerdo? Donde este término de aquí representa la parte cinética de los electrones, ¿de acuerdo? Por eso se suma entre todas las posiciones de los electrones. Esta es la parte de interacción entre el núcleo de cada átomo, ¿cierto? Y cualquiera de los electrones que están libres. Y esta es la interacción entre electrón y electrón. ¿Ya? Súper. Entonces, con el fin de tratar este problema de mejor manera, nosotros vamos ahora a utilizar lo que vendría siendo la segunda cuantización. ¿Ya? Que básicamente la segunda cuantización lo que nos dice es que, ok, ya no vamos a tratar esto como simples electrones que tienen una cierta posición en un cierto momento, sino que vamos a tratarlo como operadores de aniquilación y creación. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a estar realizando acá es hacer un cambio de base. ¿Ya? Hacemos un cambio de base. Básicamente, nosotros vimos que si tenemos un vector de esta forma, ¿cierto? Nosotros podemos expresar cualquier vector que se encuentre aquí como en una primera base, ¿cierto? Como combinación lineal, como 3 veces a la derecha, 1 vez arriba, o en función de este vector de aquí, que sería como 0,8 veces el vector que está inclinado y 0,1 el otro que no está inclinado. Bien. Entonces, con un simple cambio de bases, nosotros vamos a obtener esto de acá. Bien. Aquí, la base que se utiliza, ya no utilizamos la base de las autofunciones de Hamiltoniano, que van a ser como 1 sobre R o exponenciales de R, ¿cierto? Que salen al resolver los orbitales atómicos. Y los coeficientes h y j y h y jkl son los coeficientes que se utilizan para hacer este cambio de base. ¿Okay? Entonces, el h y j va a representar todos los operadores o todas las funciones que actúan sobre un solo electrón. Y en este caso tendremos el laplaciano y este término de acá del potencial coulombiano. Ya. Mientras tanto, el h y jkl vendría siendo el cambio de base asociado a estos operadores, de esa manera, que ataca a dos electrones. ¿Ya? En este caso tenemos a R1 y R2 y es una doble integral. ¿Okay? Y aquí los phi y los phi sub j representan una base de orbitales moleculares respectivamente. ¿Ya? Que básicamente, déjenme verlo acá, estaríamos haciendo esto en concreto. Estaríamos pasando de un problema fermiónico, ¿cierto? Donde las bases que nosotros ocupamos son las bases orbitales, es decir, el 1sp, el 2sp, las hibridaciones que puede tener este, etcétera, etcétera. Y nuestro hamiltoniano electrónico lo representamos en función de eso. Así que estamos casi listos. ¿Ya? Entonces, tenemos a los fermiones, ¿cierto? Que son los que nos van a representar estos de sistemas de niveles, de energía, de pulsiones. Y tenemos que transpilarlo o traducirlo, por así decirlo, a la computadora cuántica. ¿Cierto? Que para poder hacer esto, nosotros realizamos una transformación. En concreto, esta transformación se llama de Jordan Wigner y básicamente dice que el operador de A sub i, que básicamente el operador A sub i es el operador de aniquilación. Entonces, ¿qué quiere decir el operador de aniquilación A sub 1? Eso quiere decir que el primer orbital molecular me va a hacer desaparecer un electrón. ¿Ya? El A sub 2 representaría el operador de aniquilación del segundo orbital. Entonces, por ejemplo, si yo aplico a un vector, ¿cierto? A un autoestado de esto, el operador de aniquilación 2, o sea, A sub 2, ahí le estaría aniquilando un operador que esté en el segundo orbital. ¿Ya? Y así sucesivamente.
Y bueno, se tiene que realizar esta transformación de esta manera que se muestra, ¿de acuerdo? Donde hacemos un producto tensorial de la sigma z, ¿cierto? La matriz de z de Pauli. Después, en el lugar que nosotros queremos hacer la transformación, le metemos el operador de bajada, ¿cierto? Asociado a la matriz de Pauli, que no sé si lo escribí por acá. No. Pero básicamente, el sigma más menos va a ser igual a sigma x más menos y veces sigma y. ¿Y por qué? Porque básicamente el sigma más va a representar una transición hacia arriba, ¿verdad? Es decir, voy a ir desde el estado 0 hasta el estado 1 y el sigma menos va a ser al revés. Voy a ir desde 0 hasta 1. ¿Ok? Entonces, las matrices que se escriben de esta forma representaría una excitación. Las matrices que se escriben de esta forma representarían una desexcitación. ¿Ya? Y en la forma matricial, si quieren lo pueden escribir como Phil Collins, primera fila, segunda columna, o sea, segunda fila, primera columna, 0, 0, 1, 0. Y ahora lo mismo, 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Súper. Y bueno, la razón de por qué hay que tener como todo ese producto tensorial de sigma z es porque hay que conservar el álgebra fermiónica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Los fermiones siguen un álgebra que es el de exclusión de Pauli, ¿cierto? Que ninguno puede estar en el mismo lugar del otro. ¿Ya? Y todo eso se puede describir matemáticamente con esas tres relaciones que se encuentran ahí. ¿Ya? Para poder conservar estas relaciones, a los spines, ¿cierto? O al álgebra de C2, tenemos que transpilarlo de esa forma. ¿Ya? Cosa que al aplicar el sigma i nos da igual a 0, sigma i daga también nos da 0, y sigma i con sigma j daga nos dé la delta de Kronecker. ¿Ya? Súper. Y bueno, ya dijimos que necesitamos como nuestro ansatz, ¿cierto? Y para poder generar ansatz podemos hacerlo de dos formas. Primero que sean inspirados en la química y otros que sean eficientes para el hardware. ¿Ya? Entonces, los que son eficientes para la química son los que utilizan, por así decirlo, la tincada que tiene el cómo se forman las moléculas para poder encontrar su valor de mínimo. ¿Ya? En este caso, ¿cómo se puede realizar? O cómo lo realizan con métodos post-factory form, vendría siendo con los unitary coupled cluster single double excitation. ¿Ya? Que básicamente lo que nosotros vamos a hacer es parametrizar todas las posibles excitaciones de un nivel energético y de dos niveles energéticos. ¿Ya? Esto es debido a que cuando las moléculas se enlazan, ¿cierto? Muy heurísticamente hablando, muchas veces ocurren transiciones entre los electrones de un átomo a otro átomo para poder hibridarse, ¿cierto? Y hacer que el enlace sea mucho más grande y tener equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo modelamos esto? Lo hacemos de esta manera. ¿Ya? Donde básicamente le aplicamos un operador que es unitario, ¿cierto? Y que esté parametrizando todas estas posibles excitaciones. ¿Ya? Y también tenemos un sistema, una función de onda de referencia, ¿de acuerdo? Que básicamente nos va a decir, ya, ¿cuál va a ser nuestra función de onda inicial? ¿Ok? Entonces, para aterrizar esto un poquitito más, tendremos lo siguiente. Generalmente, siempre a la función de referencia, o la función de onda de referencia va a ser una función de onda o un ansatz inicial de Hartree-Fock. ¿Qué significa esto? Básicamente, si tenemos un sistema de un sistema con 4 orbitales moleculares, nosotros vamos a obtener un sistema de 4 qubits, ¿cierto? Donde la mitad de estos qubits van a estar cubiertos, ¿ya? O van a estar inicializados. Entonces aquí tendremos que poner 1 y 1. ¿Okay? Eso básicamente para poder decir dónde van a estar nuestros electrones, ¿cierto? En nuestra configuración electrónica. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es encodear, ¿cierto? En cada
nivel ocupacional en cada qubit si es que un orbital está ocupado o no. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si este es el qubit 0, el qubit 1, el qubit 2 y el qubit 3, lo que nos va a decir el qubit 0 nos va a decir si es que el primer orbital molecular está ocupado o no. ¿Ya? Si está en un 1, entonces sí está ocupado. Si está en 0, no está ocupado. Y lo mismo con los otros qubits. Entonces, el Q1 va a ser 1, 0, 1, 0. Si el qubit 1 está en el estado 0, ¿cierto? Eso significa que el segundo orbital molecular no está ocupado. ¿Ya? Que el qubit segundo en 1 significa que sí está ocupado y este que de acá significa que no está ocupado. ¿Ya? Y bueno, si nosotros le aplicamos el operador de aniquilación, ¿cierto? Por ejemplo, ya resumiéndolo con el A sub 0, H del plan. Eso va a ser lo mismo que decir A sub 0, 1, 0, 1, 0. Y lo que va a hacer esto de acá es aniquilar el electrón que esté en la posición 0. ¿Ya? Por lo tanto, como desaparece, ¿cierto? El que está en la posición 0, pasa de 1 a 0 y esto va a llegar al 0, 1, 0. ¿Ya? Así es como actúan los operadores de aniquilación y creación. ¿Ok? Bueno, si quisiéramos modelar el posición 1, acá, sobre el Hartree Fock, ahí lo que nosotros vamos a estar haciendo que aparezca un electrón en el primer orbital molecular. Esto sería A1 dalga 1, 0, 1, 0, y eso nos daría 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Súper. Entonces, hasta ahora eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Y el Unitary Kernel Cluster lo que hace es modelarnos todas las posibles excitaciones que pueden haber. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Con estos operadores de acá. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que hace T1, que vendría siendo las excitaciones de un nivel, es que nos dicen, ya, suma todas las posibles excitaciones entre los orbitales que son virtuales, es decir, que están desocupados, y hazlos aparecer ahí. ¿Okay? Y el J, que dice ya, toma todos los orbitales que sí están ocupados y hazlos desaparecer de ahí. Eso es lo que nos está diciendo todavía. ¿Okay? Y acá hace también lo mismo, solamente que en vez de una excitación lo hace de 2. ¿Ya? Y para poder hacerlo uno tiene que subir 2 veces una escalera. Por eso están 2 veces el de creación. Y para poder aniquilar también se necesitan 2 de aniquilación. ¿Ya? Entonces aquí dice ya, sobre todos los orbitales que estén ocupados, es decir, el K y el L, aniquilarlos. ¿Ya? Y házmelos aparecer en los orbitales que son virtuales o que no están ocupados. ¿Ya? Con el A y daga y el A y J daga. ¿Ok? Súper. Y bueno, también está ANSAS, que es eficiente en el hardware, pero eso no lo vamos a tomar. ¿Ya? Y eso es lo que necesitan saber para poder modelar moléculas y todo eso. Entonces, muy resumidamente, es primero tener el hamiltoniano, después que tienen el hamiltoniano, hacer toda esta traducción a los qubits, y una vez que hacen toda esa traducción a los qubits, tienen que buscar su ANSATS. ¿Ya? Y una vez que tienen su ANSATS, lo que vamos a hacer es calcular la energía asociada a ese ANSATS para después hacer que converja clásicamente. ¿Ya? Vamos a estar iterando hasta encontrar el punto de equilibrio. ¿Ya? Súper. Entonces, hagamos eso de manera práctica. Una pregunta. Sí. Cuando ningún estado, ¿qué me representa el estado? O sea, nada, ¿me representa cuando dice orbital vienen siendo los spins? ¿O qué quiere decir? Ahí lo que... 4 electrones, no sé. Exacto. Aquí representaría un sistema de 4 orbitales moleculares, ¿cierto? Que los orbitales moleculares son... O sea, no son electrones. Si tú me hicieras la configuración electrónica, ¿ya? ¿cómo sería? Con ese estado que está ahí. Depende de la base que uno utilice. ¿Por qué? Porque la base que uno suele utilizar depende de la química que uno quiera como atacar. Porque en un principio, este hamiltoniano que se encuentra aquí no tiene un espectro que sea discreto. Es un hamiltoniano que es meramente clásico.
Eso te iba a preguntar que fuera colombiana. Exacto, es por interacción colombiana, que es meramente clásico y que no está confinado, ¿cierto? No está cuantizado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a truncar, por así decirlo, este tipo de moléculas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el agua, ¿cierto? Tienes un H, que es una molécula más o menos así. ¿Ya? Y imagínate tú que como la densidad funcional o la densidad de los electrones de esta molécula es algo más o menos así. Es un bulbo que es más o menos así y se achata aquí. ¿Bien? Para poder encontrar la respuesta analítica a ese problema es muy difícil, porque tienes que considerar 8 átomos, 8 protones que sean del oxígeno, 8 electrones que sean del oxígeno también, que tengan carga, que no tengan carga, los 8 electrones también, más los 2 electrones de aquí. Entonces, encontrar de manera analítica la solución a eso es imposible. O sea, no es imposible, pero muy difícilmente para el ser humano. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar un set de bases, que son las bases moleculares. Bases moleculares. ¿De acuerdo? Y básicamente, tú tienes una función que se parece así, otra función que se parece así, otra función que se parece así. ¿Ya? Y tú para poder modelar esta molécula, tú la puedes aproximar a una suma entre esta orbital, una orbital que sea así y otra orbital que sea así. ¿Ya? Cuando uno hace ese truncamiento o esa aproximación, lo que nosotros estamos codeando en el qubit, es decir, o sea, lo que nosotros estamos codeando en el, o sea, sí, transpilando en el qubit, es decir, si este orbital está ocupado o no, si este orbital está ocupado o no, o si este orbital está ocupado o no. Eso es lo que nos va a decir el qubit. Entonces, cada posición representa la molécula, una molécula. Un orbital de la molécula. Un orbital de la molécula. Un orbital de la molécula. ¿Sí? Pero, por ejemplo, puedes tener una base que sea así. ¿Sí? Y tú ya puedes hacer la traducción a los qubits. Que este sea, ya, como tengo el 1 de esta acá, entonces va a estar como estoy ocupando esta parte, también le voy a poner 1, ¿no? Como estoy ocupando también esta otro 1, y como no estoy ocupando esta base, o sea, esta parte de la base, le pongo 0. Cuando dices el electrón, ¿te refieres a una edición electrónica o un electrón específico? Un electrón específico, para moléculas pequeñas. Ya después cuando nos vamos con electrones, con sistemas que son más grandes, no hay que ocupar como todos los electrones, sino que hay que ocupar los electrones que están en la capa de valencia. ¿Ya? Eso. Perfecto. Entonces, démosle a esto. Y... Voy a dejar de compartir esto y chat. ¿Está todo bien? Súper. Y bueno, ya saben, como de costumbre, se pueden ir a la página. Vienen aquí al final y clase de aquí. Y aquí tienen la presentación y acá tenemos el taller de BQE. ¿Okay? Entonces lo abrimos y nos va a aparecer lo siguiente. No sé si estoy transmitiendo acá. Creo que no. Ahora, o sea, ahora sí porque estaba compartir. Listo, ahí sí. Súper. Entonces, aquí les puse una breve introducción de que los algoritmos cuánticos operacionales son candidatos prometedores, entre los algoritmos híbridos para observar la utilidad de la computación cuántica. ¿Ya? Porque básicamente lo que estamos haciendo aquí es calcular el valor de expectación de energía en la computadora cuántica, que eso sale muy rápidamente y eficientemente en las computadoras cuánticas, pero que no se puede replicar en las computadoras clásicas. ¿Ya? Entonces, el primer paso es obviamente mapear las entradas clásicas a un problema cuántico. Creo que tengo un diagrama acá. Déjenme ver si es que lo encuentro. Que es ideal para esta situación. Ay, no.
abrir con otra aplicación. Ya, en fin, no importa. Entonces, aquí tenemos que hacer el hamiltoniano y el ansatz. Luego, correrlo en el estimador, ¿cierto? Que el estimador va a ser el que nos va a calcular el valor de expectación de energía de nuestro hamiltoniano y luego optimizar todo esto de manera clásica. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos con el primer paso, que primero tenemos que importar todas estas librerías que necesitamos aquí. ¿Ya? Entonces, le damos play y se va a demorar un poquitito. Pero aquí las librerías que vamos a utilizar va a ser Qiskit, va a ser la librería Picify, que esta librería de acá es una librería propia de química cuántica. ¿Ya? Se utiliza para hacer DFT, para hacer CFI, para hacer todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero que la librería de Qiskit Nature la necesita para poder implementarlo en las computadoras clásicas. ¿Ya? O sea, ¿verdad? En las computadoras cuánticas. Entonces esto se va a demorar un poquitito, pero no importa, no importa, no importa. Y bueno, Qiskit IBM Runtime es para correr todo este tipo de cosas en la computadora y Matplotlib y todo esto es para graficar. ¿Ya? Así que el orden de jerarquía sería el cómo está en pantalla. Entonces estamos descargando todo esto, Son hartas cositas, pero ya está listo. Se demora aproximadamente un segundo, o sea, un minuto, así que estamos bien. ¿Ya? Luego vamos a importar todas las librerías que vamos a utilizar. En este caso vamos a importar NumPy. Ahora vamos a utilizar Efficient SU2 en su momento. También vamos a utilizar SciPy Optimize y la librería de Matplotlib para graficar y Qiskit IBM Runtime para poder calcular el nivel de energía de un hamiltoniano asociado. ¿Ya? Súper. Entonces, primero vamos a importar el backend, que vamos a utilizar un backend genérico. ¿Ya? Aquí después, si ustedes quieren, pueden cambiar en vez de backend, de generic backend, a un backend real. ¿De acuerdo? Que pueden utilizarlo en una computadora cuántica efectivamente de todo eso. ¿Ya? Yo no lo voy a hacer debido a que necesita mucho tiempo este algoritmo para poder correr y menos, ¿ya? Pero para moléculas chicas funciona súper bien. Súper. Entonces, ya tenemos nuestro backend, ¿cierto? Así que ahora vamos a tener que generar nuestro problema, ¿de acuerdo? Para este problema nosotros vamos a generar el siguiente. Vamos a simular simulación de la molécula de H2, ¿ya? Que básicamente es una molécula sencillita de hidrógeno y es un buen ejemplo para empezar. Entonces, dijimos que primero que nada teníamos que realizar el ansatz, ¿cierto? ¿Qué pasó? De allá hace... ¿Qué luz? Ah, también. Ah, bueno. A ver. ¿Así? Ya. Ok. Perfecto. Entonces, primero tenemos que realizar, ¿cierto? La simulación o generar el hamiltoniano. Generar el hamiltoniano. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a importar, ¿cierto? Nuestro driver, que from Qiskit nature.secondQ, que básicamente secondQ es second quantization, drivers, ¿ya? Vamos a importar el Picify driver. Que básicamente lo que va a hacer el Pacify Driver es generarnos la estructura electrónica de nuestro átomo, ¿ya? Entonces, le ponemos driver, Pacify Driver,
Y aquí le ponemos nuestro sistema que nosotros queremos analizar, ¿ya? Entonces, el átomo vamos a decir que sea un átomo de hidrógeno, ¿cierto? O sea, perdón. Y que el primer átomo de hidrógeno esté centrado en el origen, ¿ya? Aquí la nomenclatura es la primera entrada, el elemento químico, ¿cierto? Déjame eso mejor. La primera entrada es el elemento químico y las 3 coordenadas siguientes vendrían siendo las coordenadas espaciales de nuestro átomo, ¿ya? Entonces ahí tenemos H centrado en 0, 0 y 0, y después nosotros queremos poner otra molécula, que sea también de hidrógeno, pero en este caso que esté alineado en el eje Z, ¿ya? Y vamos a ponerle 0, 0 y por ejemplo 1, ¿ya? Por predefinido, esto ya viene en unidades que son atómicas, ¿ya? Que básicamente están en unidades de Armstrongs, ¿ya? Así que en el fondo aquí tenemos un átomo de hidrógeno que está en el origen y otro átomo de hidrógeno que está centrado en, que está a un Armstrong de distancia del segundo átomo, ¿ya? Después podemos especificar el tipo de características físicas que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Como por ejemplo la carga, charge, por ejemplo que sea igual a 0, porque en un inicio es un átomo neutro, y también podemos ocupar la base que nosotros queremos ocupar. En nuestro caso vamos a utilizar la base de STO3G, ¿ok? Que básicamente la base de STO3G es Slater Type Orbital 3 Gaussians, ¿ya? Es decir, vamos a estar como aproximando, por así decirlo, un orbital de tipo Slater, ¿de acuerdo? Que es el orbital que se utiliza en las moléculas, con 3 gaussianas, ¿ya? Súper. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Sí? La coordenada son X, Y y Z, ¿sí? Exacto. Y cuando si la quiero tener en un ángulo, ¿cómo se le puede colocar? Ahí hay 2 opciones. Podrías como utilizar trigonometría y ahí ver cuál va a ser como tu coordenada en X, tu coordenada en Y, tu coordenada en Z. O lo otro sería utilizar la Z-matrix, ¿ya? Que es un sistema de referencias intrínseco de la molécula que utiliza la distancia que hay entre los distintos átomos y los enlaces de ellos con los ángulos que tiene asociados. ¿Ya? Súper. Eso. Entonces, podemos ponerle la carga, podemos ponerle spin, ¿cierto? Y le vamos a poner spin igual a 1, ¿cierto? O no, pongámosle sin spin, no se lo especificamos. ¿Ya? Y aquí ya tenemos listo nuestro hamiltoniano de manera clásica, ¿ya? Entonces si le ponemos driver.run, vamos a tener ya nuestro problema de electronic structure listo, ¿cierto? Y aquí si le ponemos print problem electronic structure, nos va a dar que es un objeto, ¿cierto?, de electrónica structure problem, ¿cierto? Y tiene ciertos atributos que le podemos ver en la documentación, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, una vez que ya tenemos el problema de estructura electrónica, nosotros queremos hacer la transpilación a los fermiones, ¿cierto? Queremos hacer la segunda cuantización. Entonces, aquí vamos a poner que nuestro fermionic Hamiltonian sea igual a problem second q creo que era Hamiltonian, ¿no es cierto? Hamiltonian second q. Ya. Uy, un pequeño typo. Y acá si imprimimos fermionic Hamiltonian, nos va a arrojar lo siguiente. No tiene second q. No tiene, a ver. O Hamiltonian. Debería estar bien, Electronic Energy. A ver, déjeme corroborar esto.
Punto second guión Q guión open. Second Q, second Q, ¿cómo? Problem guión bajo es. Problem-ES. No, no. Aquí. ¿Pero cuál te tiró problema? Hamiltonian. Uy, Hamiltonian. Ah, sí, Hamiltonian.second Q ops operator. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Eso, muchas gracias. ¿Se te va a acabar la batería? Sí, parece que sí. Entonces déjenme cargarlo al tiro. Y bueno, ahí podemos ver, ¿cierto? Hartas cositas, ¿cierto? Que nos dice number spin orbital, number terms, 36. Y ahí podemos ver como más 0, menos 0, más 1, menos 1, ¿cierto? Lo que nos quiere decir, todo ese conjunto de números vendrían siendo los coeficientes asociados a los operadores de creación y aniquilación de nuestro Hamiltoniano. Entonces, por ejemplo, el que dice más 0 menos 0 significa que el operador de creación aplicado al primer orbital molecular y el operador de aniquilación también aplicado al segundo nivel molecular va a ser menos 1.110, ¿cierto? Ponderado por ese operador de aniquilación y creación. Para el operador de creación y aniquilación en el primer nivel va a ser este de aquí, ¿cierto? Y va a tener un coeficiente de menos 0.58 y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya tenemos como combinaciones más exóticas de que tenemos aniquilación, creación en el primer orbital, aniquilación en el orbital 0 y aniquilación en el orbital 0, que está acompañado de este término de aquí, ¿ya? Y ahí podemos ver cuáles son las excitaciones que están ocurriendo dentro de nuestro Hamiltoniano, ¿ya? Súper. Y ahora, una vez que ya tenemos el Hamiltoniano de manera fermiónica, tenemos que hacer esta transpilación, ¿cierto? Esta traducción de los operadores de Adaga a los operadores de spin de Pauli. Y para hacer eso, nosotros tenemos que también importar otra cosita, from Qiskit nature.secondquantization.mappers import Jordan Wigner mapper, ¿ya? Este es el mapper que nosotros vamos a utilizar, que fue el que nosotros vimos en la diapositiva, ¿cierto? Y le ponemos mapper igual Jordan Wigner mapper, le ponemos así. Y finalmente el Pauli Hamiltonian va a ser igual a que el mapper, ¿cierto?, nos traduzca nuestro problema fermiónico, fermionic Hamiltonian, y estaríamos listos. Y ahora si le ponemos en vez de print fermionic Hamiltonian, le ponemos Pauli Hamiltonian, nos va a arrojar lo siguiente. Nos da un objeto que es un Sparse-Pauli operator, pero que tiene esto de aquí. Tiene z, ¿cierto? Y las siguientes conjugaciones de y, xy, bla, 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 ¿ya? Lo que quiere decir esto de acá es que el índice en donde está nuestro label de Pauli es donde se está aplicando el operador de sigma sub i, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que le estamos aplicando la identidad a los primeros 3 qubits y al último qubit le aplicamos la compuerta z, ¿ya? Aquí tenemos que a los primeros 2 qubits le aplicamos nada, ¿cierto?, la identidad, y después la compuerta z al tercero, y al último no le hacemos nada, y así sucesivamente. Aquí le estamos aplicando la compuerta XX al primer y al segundo qubit, y al YY al tercer y al cuarto qubit, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Y una vez que ya tenemos listo nuestra forma de Pauli, podemos armar el ansatz que nosotros requeramos, ¿ya? Y para ello tenemos que primero tenemos que ponerle import este de acá,
esto también, esto de aquí. Y aquí vamos a generar el ansatz. Entonces dijimos que primero necesitamos un sistema de referencia, o sea, perdón, un estado de referencia, init state. Y este va a ser el de referencia de Hartree-Fock, que básicamente vamos a decir que tenemos 2 electrones y estos electrones van a estar en la parte más baja del nivel de Fermi. ¿Ok? Básicamente decir que está en el 1s y en el 2, en el 1s1 y en el 1s2. ¿Ya? Y aquí el num de partial orbitals generalmente siempre va a ser el asociado al problema. ¿Ya? Entonces le dicen que nuestro problema, sí, nuestro problema de estructura electrónica tiene num spatial orbitals. Luego, el número de partículas que tiene esto de acá, particles, es igual a nuestro problema, ¿cierto? De estructura electrónica, punto. Ahí le ponemos el número de partículas y estaríamos listos, según yo. Déjame revisar. Sí. Pronomal particles y después el mapper que vamos a utilizar va a ser el qubit mapper va a ser igual a nuestro mapper. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciéndole a nuestro estado inicial. ¿Ya? Y una vez que ya tenemos nuestro estado inicial, le podemos printear, creo. Print init state. Y nos va a dar esta función de aquí. ¿Ya? O sea, perdón, este circuito cuántico. ¿De acuerdo? Básicamente dice que aquí que el primer orbital está ocupado, el segundo no, el tercero sí y el cuarto no. ¿Ya? Por eso tiene un X0, X0. ¿Ya? Porque el X, porque recuerden que todos los qubits inician en el estado 0. ¿Cierto? Y como todos inician en el estado 0, para hacer que este sea 1, le aplico la compuerta X. ¿Ya? Y así. Súper. Entonces ya tenemos nuestro estado inicial y ahora vamos a parametrizar nuestro ansatz, que va a ser el Unitary Coupled Cluster Single and Double Excitation. Y aquí es exactamente lo mismo. Non-spatial orbitals es igual a non-spatial orbitals. Luego el número de partículas también va a ser igual a nuestro problema punto non-particles y el mapper que vamos a utilizar, o el qubit mapper, es igual a nuestro mapper que habíamos dicho antes. Y finalmente nuestro initial state, dijimos que va a ser el de Hartree-Fock. Init state. Ya. Súper. Y ahora si le ponemos print en vez de eso, nuestro ansatz nos va a dar lo siguiente. Y nos dice evolved ops T0, T1, T2. ¿Ya qué quiere decir eso de ahí? Déjeme dibujarlo. Ansatz.draw.matplotlib. Ya, ahí sí, se ve mucho más bonita. Sí, por supuesto. ¿Ahí o más arriba? No. Ya. Solo el ansatz. Ya, perfecto.
Mientras, sí, perfecto. Ya. Sí. Perfecto. Súper, entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? O cómo nosotros podemos ver lo que está detrás de nuestro circuito. Si nosotros le ponemos, en vez de ansatz.decompose, y aquí en repeticiones le damos igual a 1, lo que nos va a hacer es descomponer nuestras compuertas a un nivel, ¿ya? O a la cantidad de niveles que nosotros queramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si pongo repeticiones igual a 0, me va a dar de nuevo lo que teníamos aquí antes, ¿cierto? Esto déjeme moverlo para no estar corriendo cada rato el código. Ahí sí. Nos da ese operador que se encuentra ahí, ¿cierto? Si nosotros le ponemos reps igual a 1, nosotros podemos ver que se descompone este circuito de aquí, ¿ya? Y aquí podemos ver que esta parte de acá corresponde a nuestro estado inicial, ¿cierto? Y esta parte de acá corresponde a las distintas excitaciones posibles, que era lo que estábamos hablando antes. Estas son excitaciones de un nivel, estas también son excitaciones de un nivel, y estas son todas las posibles excitaciones de 2 niveles, ¿ya? Y eso sale a partir del ansatz que nosotros habíamos mostrado anteriormente, ¿ya? Ahora, si queremos ver cómo se ve esto de verdad, le ponemos reps igual a 2, y nos aparece este circuito de acá, ¿ya? Entonces, todo este circuito de acá nos va a modelar, ¿cierto?, todas las excitaciones y todas las posibles excitaciones de un nivel y de 2 niveles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las que están asociadas entre pares, ¿cierto?, vendrían siendo las que son de un nivel, y las que son de 2 pares estarían asociadas a las de 2 niveles, ¿ya? Súper. Pero se ve muy feo, así que escondemos todo bajo la mesa y decimos, ah, ya, va a ser esto de acá. Lindo nuestro circuito cuántico. Súper. Y ahora nosotros podemos ver cuántos parámetros nosotros tenemos, y acá nos dice que tenemos 3 parámetros. ¿Ya? Y efectivamente eso es correcto, porque el t sub 0 corresponde al número que está ponderado, la exponencial, ¿cierto? Que recuerden que el UCCSD tenía como un e a la t menos t daga. Ya. Eso es lo que nos está diciendo esto de aquí, el coeficiente que acompaña a ese término. ¿Ya? Súper. Y ahora el paso 2 sería optimizar el problema para ejecutarlo cuánticamente. ¿Ya? Entonces, no sé si vieron con Víctor de que para poder hacer todo esto es necesario transpilarlo, ¿cierto? Es decir, pasar nuestro circuito que es como ideal a un circuito que sea válido para la computadora cuántica. Ya, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo ahora. Entonces, nuestro target va a ser nuestro backend, ¿cierto? Que nosotros en un inicio habíamos dicho que era... Uy, me fui muy arriba. Que era un generic backend, ¿ya? Básicamente estoy simulando un backend de 10 qubits, ¿ok? Y para hacer esto, si nosotros y bueno, el PM es el Generate Preset Path Manager, ¿de acuerdo? Que básicamente el target que nosotros le estamos entregando me lo optimice a nivel 3, ¿ya? Y cuando le ponemos ansatz ISA, ahí estamos volviendo a parametrizar lo que nosotros tenemos. O sea, no parametrizar, pero añadiendo la arquitectura de nuestro ansatz a la computadora cuántica, ¿ya? Y si le ponemos esto de aquí, backend is not defined, bueno, lo corrí. Qué pavo. Aquí, aquí, y ahora sí. Y lo transpilamos, bla, 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 bla. Y aquí le ponemos que ansatz isa.draw matplotlib. Y hay que esperar un poquitito, que se transpile. Pero aquí ya tenemos nuestro circuito cuántico transpilado en una computadora cuántica de mentira, pero de 10 qubits. ¿Ya? Entonces vemos que aquí ocupamos esta arquitectura y ahí pueden ver que los ancilas son los que no se utilizan, ¿ya? Y el Q1, el Q2, el Q0 y el Q3 vendrían siendo estos qubits que tienen mejor conectividad, ¿ya?
Y bueno, esto es un backend genérico, no es como una arquitectura ya predefinida como, por ejemplo, Fake Chevrolet o Fake Kyoto, ¿de acuerdo? Pero es una buena forma de empezar. Y una vez que tenemos eso, tenemos que también hacer exactamente lo mismo con el hamiltoniano. ¿Qué quiere decir esto? Que se acuerdan que nuestro hamiltoniano era algo de este estilo, que básicamente son coeficientes de matrices de Pauli, pero con I, Z y bla, 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 bla. Ya. Hay que aplicarle esas compuertas de las matrices X, Y, Z e identidad a nuestra computadora cuántica, ¿cierto? Y para hacerlo tenemos que tomar el layout que eligió el ansatz, ¿de acuerdo? Y aplicárselo a la computadora cuántica, ¿de acuerdo? O sea, perdón, al hamiltoniano de Pauli. ¿Ya? Y para ello, una vez que tienen el Pauli Hamiltonian, le dan play. Y si quieren dibujar esto, Hamiltonian isa.draw matplotlib, nos va a aparecer lo siguiente. Ya, no se puede. Espérenme. Punto quantum circuits. Punto draw matplotlib. Ya, pero en fin. Básicamente le estamos aplicando el layout que nosotros predefinimos aquí a la computadora cuántica, al backend. ¿Ya? Súper. Y ahora, una vez que ya tenemos listo todo eso, hay que correr esto hasta que se converja. ¿Ya? Eso es como la facilidad del algoritmo, que la única pega que uno tiene que hacer es como plantear bien el problema y plantear bien el ansatz. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso, nosotros definimos nuestra función de costo, ¿de acuerdo? Que va a tomar ciertos parámetros, va a tomar un ansatz, va a tomar un hamiltoniano y va a tomar un estimator, ¿ya? El estimator aquí vendría siendo, no sé si lo vieron con Víctor. ¿Sí? ¿No? La función de estimator. Ya. Pero básicamente lo que hace el estimator es decirles cuál va a ser el valor de expectación dado un observable y un estado. ¿Ya? Eso es lo que nos va a decir. Como, ¿qué tan probable es que yo observe cierto parámetro dado la función de onda y el operador? ¿Ya? Entonces, primero tenemos que armar un puff que vendría siendo... el puff significaba... significaba... Primitive Unified Blocks, ahí lo decía. ¿De acuerdo? Pero básicamente es el ansatz, el hamiltoniano y los parámetros que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Aquí los parámetros que nosotros vamos a hacer variar vendrían siendo estos parámetros que se encuentran acá. El de T0, T1 y T2. Vamos a moverlos hasta que la energía baje hasta un nivel que sea mínimo. ¿Ya? Entonces, en este caso la optimización va a ser relativamente sencilla porque va a ser solamente de 3 parámetros. ¿Ya? Y aquí le ponemos el resultado, que el resultado va a ser el estimator, una vez que lo hacemos correr, y con nuestras primitivas, ¿ya? Con nuestros primitive unitary blocks. Y luego sacamos el resultado y la energía va a ser esta de acá, ¿ya? Entonces le damos play a esta función, que básicamente es la función de costo de optimización clásica, ¿ya? No hay nada cuántico aquí metido. Y hacemos también el Cost History Dict, que básicamente nos va a decir cuáles van a ser las variables y cuáles van a ser las energías que se van a estar entregando y así, ¿ya? Y ahora, una vez que estamos listos con eso, tenemos que definir nuestro ansatz inicial, ¿cierto? Como dónde vamos a empezar en el espacio de Hilbert. Y aquí vamos a hacerlo de manera aleatoria, ¿ya? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es escoger un vector de 3 entradas, ¿cierto? Porque son 3 parámetros libres, y los vamos a hacer random, ¿ya? Puede ser 5.8, 0.2, 5.17, pero si lo corren y lo vuelven a correr, les va a dar siempre un resultado distinto, ¿ya? En el fondo, siempre el primero va a ser aleatorio,
ya para ver dónde vamos a caer. Y una vez que estamos listos, tenemos que abrir una sesión, ¿cierto? Que no sé si se acuerdan que lo vieron ayer con Pablo, con el JP, que tenemos que abrir la sesión con nuestro backend, ¿de acuerdo? Y como sesión nosotros tenemos esto de acá. Nuestro estimator que vamos a utilizar es el estimator y la opción por default vamos a hacer 10.000 shots, ¿ya? Siempre de 6.000 para arriba es un número tolerable físicamente, o sea, no físicamente, sino que científicamente hablando que es correcto, ¿ya? O que es fidedigno. Y luego el resultado que nosotros vamos a obtener va a ser el de minimize, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer la función minimize es que nos va a minimizar de manera local, ¿cierto? Nuestra función de coste, que ya vimos que nuestra función de coste es la energía, ¿cierto? Y como nuestra función de coste es la energía, lo que va a hacer es minimizar la energía, minimizar la energía, minimizar la energía, hasta que encuentre la energía mínima, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Perfecto. Entonces, si hacemos eso de ahí y le damos play, vamos a ver lo siguiente. Nos va a aparecer a cada rato esto de acá, current cost, warnings are not found passing on the noise, content warning. Pero no importa, son advertencias, no son errores. Por más que nos adviertan, podemos seguir corriendo. Y bueno, aquí podemos ver que demoró 47 iteraciones en llegar a el nivel de mínima energía, de menos 1.6282, ¿ya? Y bueno, si hacemos play a este resultado, podemos ver que tuvo 47 iteraciones, se alcanzó la optimización, ¿cierto? Y la función de coste final es de menos 1.6282, ¿ya? Y bueno, ahora podemos ver si es que corremos todo esto, nos va a dar cómo convergió la energía, ¿cierto? O cuál fue el camino que tuvo que tomar todo esto para poder converger al mínimo de energía. Entonces, como empezamos en un lugar aleatorio, tenemos en menos 1.3 y vamos a hacer esto y después va a estar convergiendo lentamente hasta que llegue al mínimo local de energía, ¿ya? Eso vendría siendo para nuestro, ¿cómo se llama esto? Para encontrar el valor de mínima energía dado una configuración electrónica, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto para que realmente sea útil? Básicamente, haciéndolo a fuerza bruta, ¿cierto? Si nosotros hacemos lo siguiente. Aquí vamos a repetir todo lo que teníamos antes, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener número de... bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser una curva de energía, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cuál es la energía mínima que tiene nuestra molécula en cada posición que a medida que la acercamos o que la vamos alejando, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos que tener una curva de energía que sea más o menos como una guatita de potencial y después que sea continua, ¿ya? Y vamos a ver si es que sirve o no sirve. Entonces vamos a obtener R sub I, o bueno, distancias, nb.arrange, y aquí vamos a partir desde 0.5 Armstrongs hasta hasta 2 Armstrongs, ¿ya? Y vamos a estar dando pasitos de 0.1 en 0.1. Eso es lo que nos dice el np.arrange. Y luego for R sub I in distance, ¿de acuerdo? Y aquí, y aquí vamos a copiar y pegar todo lo que teníamos antes, ¿ya? Entonces nos vamos aquí arribita. Ya. Copiamos todo esto. Control C. Control V. Esto lo arreglamos así. ¿De acuerdo? Y como nosotros vamos a estar haciendo variar la distancia a uno de estos átomos, ¿cierto? Hay que cambiarlo, ¿ya? Y para poder cambiarlo, nosotros vamos a hacer la función de f y ponerle R sub I, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este pequeño cambio en nuestro código? Va a ser que para cada elemento
que esté en distancia, ¿cierto? Acá en distancia vamos a tener 0,5, 0,6, 0,7, hasta 2. Vamos a tener una lista de números. Entonces, para cada número o para cada distancia, vamos a mantener uno fijo y el otro vamos a estar moviéndolo. ¿Ya? Y después todo el resto es igualito. Igualito, igualito, igualito. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos nuestro hamiltoniano. Una vez que tenemos el hamiltoniano, tenemos que hacer nuestro ansatz, ¿cierto? Que como vamos a estar cambiando nuestro hamiltoniano, el ansatz también va a estar cambiando. Así que esto lo ponemos aquí. Aquí y aquí. Bueno, esto debería ser... Ahí sí. Y una vez que tenemos eso, tenemos que pescar aquí. Bueno, nuestra función de coste no es necesario redefinirla. Ok. Pero sí es necesario redefinir este de acá. Porque como lo hicimos con una variable global, lo dejamos acá. Y finalmente, widthstation, hacemos esto de aquí. Y finalmente, espérense esto, así, ahí sí. Y este nos quedaría más o menos acá. Perfecto. Y ahora una vez que tenemos el resultado, bueno, para las distancias hay que hacer el gráfico de energía, ¿cierto? Porque va a ser energía versus distancia. Por lo tanto, energías, les voy a poner np.zeros like distance, cosa que tenga la misma forma que tiene distancias, ¿ya? Y con ello, el resultado final, o el resultado que nosotros queramos, resultado, vamos a querer punto feb, déjame comprobar algo, pues punto feb, no, punto fon, ya, ahí nos va a dar el estado de mínima energía, y para cada energía, ¿cierto? O energies, y aquí deberíamos que hacer un i, r sub i, y en enumerate las distancias. Aquí básicamente le ponemos como un label, como el i va a tomar el 0, el 1, el 2 y así. Y para la energía iésima, sí. Para la energía iésima, quiero que me dé nuestro resultado con nuestra función optimizada, ¿ya? Y finalmente, para hacer esto un poquito menos costoso, le voy a poner en vez de 10.000, 6.000, ¿ya? Y le damos run y arrange. NumPy has done. Creo que esto era con ahí sí. Ya. Bueno, y ahí se nos va a llenar la pantalla de prints, pero no importa. Así que por mientras vamos a hacer nuestro gráfico. Vamos a poner control C. No quiero esto de aquí. Pero bueno, aquí le vamos a poner a x.plot y aquí el primer argumento vamos a obtener el de las distancias y el segundo vamos a ponerle el de las energías que nosotros obtuvimos. ¿Te cambiaste el error que te dio NumPy? En vez de hacerlo con 2 R's, con una R, el arrange. ¿Ya? Exacto. Y esto se va a demorar un poquitito, pero porque es meramente iterativo. Es como darle fuerza bruta, fuerza bruta, fuerza bruta, fuerza bruta. Y bueno, acá plot, o sea, nuestro label le vamos a poner energías. Nuestro X label va a ser interatomic, distancia interatómica. Que básicamente es la distancia entre las dos moléculas de hidrógeno. ¿Ya?
Y finalmente para el Y vamos a ponerle la energía, ¿cierto? Que por default siempre Qiskit Nature va a trabajar con los hard trees, ¿ya? Entonces le ponemos hard trees, que es una unidad de medida que es como muy ridícula. Y para hacerlo bonito le ponemos a x.grid true. Y una vez que termine esto de acá, le ponemos draw a esto. Y bueno, hay que esperar un poquitito. No sé si alguien tiene dudas por mientras. ¿Puedes poner el código también? Sí. Ahí. Ahí o un poquito más arriba. No, Ya. Perfecto. So, entonces, esto lo pongo de VQE, que se demora mucho. Pero básicamente porque estamos simulando la computadora cuántica con nuestra computadora clásica. Por eso está demorando también mucho más de lo debido. Y es porque tristemente no tenemos, ¿cómo se llama esto? No tenemos computadoras cuánticas. Sí, bien. Se demoró 3 minutos esto y no nos dio como esperaba. No nos debería dar esto. Ya. No sé qué podría haber salido mal. Lo lazo. no es que le pusiste bit. A ver, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Pero eso quita un poco? Sí. A ver, ¿por qué podría estar pasando esto? Bueno, les debería que dar algo más o menos así. Taca, 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 taca. Algo más o menos de este estilo. Pero... A ver, no entiendo por qué no está dando. Interatomic. A ver, hagámoslo con 0.1, 0.1. Y aquí tenemos H0, driver.ram, Hamiltonian, esto, otro. A ver si lo ponemos 10.000. Sí. ¿No podríamos hacer el cero que conseguimos antes? Esa era la lista de tres valores, ¿no? Ah, tienes razón. Tienes toda la razón. Justo faltó como predefinirlo. Porque después el X sub 0 se queda con el de la otra energía, sí. Sí. Entonces aquí tenemos esto de acá. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces a ver si le damos ahora. En vez de 0.5 o 1.6. Démosle. Démosle. Y si todo sale bien, ahora debería que verse como de esta forma. ¿Le pusiste 0,6 y 1 en distancia? Le puse, te digo el tiro, sí, 0.5 hasta 1.6 y que avance en 0.1, 0.1 Armstrongs.
Sí, ahora sí. Hay que esperar otros 3 minutos, pero va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. No sé si el chat tiene preguntas. No, ninguna. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver. Herbert, ¿Sí? ¿por qué nos interesa encontrar la energía mínima? ¿En qué caso? ¿Como en el primer caso donde encontrabas como la energía mínima de un estado? ¿O el de... ¿Cómo se llama esto? ¿O el de... Ay. ¿O el de la curva de superficie-energía? No, el de un sistema cuántico. En un sistema cuántico es porque, en general, varias propiedades termodinámicas se pueden saber con la energía mínima, ¿ya? Por ejemplo, si es que sabemos la energía mínima o la energía de equilibrio en una molécula de reacción, ¿cierto? Entre dos puntos, ahí nosotros podemos saber ya cuánta energía tengo que darle al sistema para que dé ese salto, ¿ya? O por ejemplo, si calculamos la energía mínima de ciertas configuraciones que tiene una molécula, también podemos saber cuál es su probabilidad de que se encuentre en ese estado. Y así sucesivamente. También, mira, ahí está, de un poquito mejor, un poquito nomás, pero sí. A ver, qué raro, qué raro, qué raro. Sí, a ver, espera un poco. Pero básicamente es para sacar propiedades termodinámicas. Por eso queremos encontrar el mínimo de energía. Ya, súper. Sí. Ya, acá dio un poquito mejor, pero igual está chistoso. Entonces yo creo que sí, 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 sí. Mm, 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 claro. No entiendo por qué no está funcionando esto. Bueno. Debería funcionar, pero... ya. Espero subirle la solución, pero la idea es que sea como más o menos así, como esta curvita acá. ¿Ya? Entonces, como calculando el nivel de energía mínima entre cada uno de los puntos, nosotros podemos ver a qué distancia está la energía de equilibrio dentro de nuestra molécula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en torno a este punto de 0.75 estaría la energía mínima de nuestro potencial, ¿cierto? Entonces, ahí uno puede decir que la molécula de hidrógeno vive en una distancia de 0,735. ¿Ya? Y ahí es como uno puede encontrar como la geometría de equilibrio dentro de una determinada configuración electrónica. Así que eso, no sé si tienen dudas. Voy a ver esto bien porque igual está raro. No debería quedar así, pero a veces pasa. Súper, preguntas, consultas. ¿Sí? ¿No? Sí, yo tengo una duda. ¿Sí? Después de estas 4 sesiones de computación cuántica, ¿se podría resumir en que nuestros objetivos son encontrar las transformaciones de un problema a otro y después formas de optimizar la forma de encontrar las soluciones? En las 4 sesiones que hemos tenido. O sea, claro, Eh, como generalizando la utilidad de la computación cuántica.
Es que ya esto es como más personal, pero siento que la computación cuántica, a pesar de que sea como un área de investigación, siento que va a servir más como una herramienta para poder estudiar otros sistemas como físicos. Porque, por ejemplo, esta ventaja de poder como modelar sistemas cuánticos con computadoras cuánticas es como lo que debería que ser como natural o esencial al momento de hacer esta transpiración. Pero se puede utilizar para optimizar, ¿cierto? Para resolver ese tipo de problemas, pero también para, no sé, quizás modelar sistemas caóticos, también caóticos cuánticos, también para hacer lattice simulation, que es como simulaciones de altas energías en computadoras cuánticas y así. Ya, ok. Gracias. Eso, gracias a ti. Súper, entonces, ¿más dudas, preguntas? ¿Sí? ¿No? Ya. Estaríamos entonces. Bueno, un aplauso para ti. Nos invitamos, como siempre, a tomar un poquito de café, a conversar un poco sobre los temas que hemos discutido hoy y el resto de la semana. Y bueno, por eso terminamos las sesiones prácticas de hoy. El día de mañana, igual presencial, los que quieran venir, va a ser la hackathon y en la tarde la entrega Eso. de los ganadores. Va a haber pizza. Mañana. Vengan. Va a estar rico. Eso. Ya. Adiós a la gente online. Nos vemos. Cuídense. Chao, gracias, Herbert. Chao, chao.